Queridos hermanos y amigos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuevamente para compartir la palabra del Señor. Les invito a leer el libro de los Hechos, el capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 8 del libro de los Hechos, del 26 al 40, es un pasaje larguito, pero para que lo entendamos. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y dónde podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no lo vio más y siguió su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Santo Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor abundante, Señor, hacia el pecador. Gracias por este pasaje tan hermoso que hemos encontrado en tu palabra, Señor, que mandaste a un evangelista, Señor, para que pudiera compartir la palabra a una persona que tenía el deseo, el anhelo de conocerte, Señor, de entender tu palabra. Qué bueno eres, mi Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos, santificado sea tu nombre. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque eres digno de toda adoración, alabanza, agradecimiento. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te pedimos también, Señor, tu bendición a cada hogar donde llega tu palabra. Cada necesidad sea suplida, mi Dios. Cada enfermedad sea sanada, Padre bueno. Bendito seas, mi Dios y mi Señor. Todo te lo agradezco y te lo pido en el nombre santo, bendito de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos en esta noche, pues, hermanos, a analizar este pasaje tan hermoso, tan precioso, hermanos. El título que le he puesto a este mensaje es El Evangelista Solitario. En esta narración, pues, hermanos, podemos ver el progreso del evangelio entre los samaritanos primeramente, y también hay una conexión, hermanos, que señala también que el evangelio pudo llegar a las naciones más remotas a través de este eunuco. Gaza, hermanos, era antiguamente una de las 5 ciudades filisteas. Está ubicada en la región fértil de la costa a 75 kilómetros de Jope y a 80 de Jerusalén. Vemos, hermanos, primeramente cómo pues Felipe estaba en
en Samaria, con la muerte de Esteban, hermanos, hubo una gran persecución. En Jerusalén salieron los seguidores del Señor, especialmente los apóstoles, cada uno fue a diferentes lugares y Felipe fue a Samaria. En Samaria, hermanos, fue, hablando en los términos modernos, tuvo campañas pues espectaculares, hubo prodigios, milagros, los endemoniados, salían los demonios, eran libres. Bueno, hermanos, fue una bendición tan grande. El pueblo samaritano pues se entregaba al Señor y cada vez crecía la obra en este lugar. Y hermanos, de pronto Felipe es conducido por el Espíritu Santo. Un ángel le habla pues y le dice que vaya a Gaza. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vemos, hermanos, que por ese camino iba una persona, un personaje, no era cualquier persona, era un personaje, hermanos, era un etíope, era un eunuco de Etiopía. Tenía un alto cargo. Dice que en los tiempos, en ese tiempo, los eunucos se les llamaba así, no solo porque eran eunucos, también tenían ese nombre los que tenían cargos elevados. Entonces se cree que este señor era pues un ministro de economía. Para compararlo a nuestro tiempo, tenía que ver, dice, con todos los tesoros de su reinado. Y hermanos, dice que los reyes, vamos a decir, de este país eran considerados hijos del sol, por lo tanto eran tan sagrados que ellos no podían ejercer sus funciones de rey. Entonces las reinas madres, que tenían el nombre de Candace, no era un nombre propio, sino como un linaje, vamos a decir, ellas eran las regentes. Por eso acá cuando leemos, dice pues, hermanos, volvía sentado en su carro y leyendo el libro de Isaías. Este hombre se cree, hermanos, que era un prosélito, un gentil piadoso, un prosélito que había subido a adorar en Jerusalén. Y algo singular, hermanos, era que él tenía su propio libro, que en ese tiempo, hermanos, personalmente no se podía tener, por decir, una Biblia o los libros que existían hasta ese momento. Entonces, este señor se había comprado, pues, hermanos, tenía su propio ejemplar y estaba leyendo el libro de Isaías. Él venía leyendo y quizá meditando y diciendo, bueno, ¿qué significará esto? Yo no sé. Pero el ángel le habla, los ángeles, hermanos, que eran mensajeros, le hablan a Felipe. Y Felipe, hermanos, tuvo pues, hermanos, que pensar, si bien es cierto, él estaba gozoso, feliz del éxito, como la mano del Señor se movía. Él pensaba que su presencia era necesaria, que se quedara en Samaria para poder enseñar a los hermanos los caminos de Dios. Entonces, hermanos, cuando le llega este mensaje, él fue obediente al Espíritu, pero hubo obstáculos que él tuvo que vencer. Un desierto no era un lugar apropiado. Él estaba en una ciudad haciendo campañas
excelentes, y lo manda el ángel al desierto. Y pensaba él también en la ciudad hay tanta necesidad. Tal vez será una pérdida de tiempo si voy al desierto, si en el desierto no hay personas, no hay nadie. Pero, aunque el llamado no tenía una explicación, solamente le decían, vas, anda a esta dirección, no él no sabía para qué iba a ir. Entonces son obstáculos que se le presentaban o que él pensaba. Entonces, quizá él se hubiera justificado diciendo, pero Señor, ¿dónde voy a un desierto? No hay gente. Hay solamente una dirección, no sé lo que voy a hacer. Mejor explícame bien, Señor, y recién voy a ir. Pero él no, a pesar de que había pensado esas cosas, él obedeció. Él obedeció y fue. Y se encontró que había una carroza que pasaba por ahí. Y dicen que en esos tiempos leían en voz alta. Entonces, él ha escuchado lo que leía. Y nuevamente el ángel le abre y le dice que se acercara a la carreta. Entonces, hermanos, dice, acércate y júntate a ese carro. Y entonces se acerca Felipe. Qué interesante, hermanos, es reconocer la obediencia. Que seamos obedientes al llamado de Dios, al servicio de Dios. Si el Señor nos necesita en otro lugar, si estamos ocupados en un lugar y nos necesita en otro lugar, pues está bien, tenemos que obedecer. Pero que sea llamado al Señor, que no sea nuestro propio deseo de que anhelemos algo que estamos viendo de repente y decimos, pues, me gustaría este lugar, me gustaría quedarme aquí porque es bonito, porque hay mucha gente, porque, bueno, hay muchos factores que le ayudan a anhelar quedarse en ese lugar. No es así. Sino, hermanos, tenemos que hacer cuando el Señor nos llama, cuando sentimos la voz de Dios, el llamado del Espíritu Santo que nos manda a un lugar. No importa, hermanos, si vamos al desierto, si no hay nadie. Vemos ahora, hermanos, no es crítica, hermanos, pero vemos que los pastores se preocupan mucho en tener la mejor iglesia, la más grande congregación, la mejor estructura de iglesia, los mejores medios de comunicación, bueno, todo lo bueno que hay ahora, hermanos, para predicar el Evangelio, para difundir el Evangelio. Pero, hermanos, si Dios nos manda una iglesia pequeñita que no tiene nada de la tecnología moderna, pues vamos a ir, porque Dios quiere usarnos allí. No anhelemos, si Dios, podemos anhelar, hermanos, pero no busquemos nosotros acomodarnos en un lugar, sino ese llamado de Dios. Aquí Felipe, hermano, está dejando pues una ciudad donde fue la ciudad ricamente bendecida. Dios bendijo a través de Felipe esta ciudad con milagros, portentos, señales y tantas almas se entregaron a Cristo. Sin embargo, él lo manda al desierto donde no había nada, pero él va en obediencia, acepta el lugar que Dios lo manda. Y luego, hermanos, que se acerca pues a este lugar, vemos cómo le pregunta. Él de frente no es un diálogo, hermanos, sino tenemos que ser precavidos, tenemos que pensar cómo acercarnos. A veces somos imprudentes en la medida que queremos presentar el evangelio personal, hablando, hermanos, del evangelio personal, porque esto es lo que ocurrió en este caso, y queremos de frente, le presentamos el evangelio, y mucha gente se queda pues medio confundida y dicen, no me gusta hablar con esta persona porque de frente
me habla de su Dios y que no sé cuánto. Entonces tenemos que ser prudentes, cautos, cómo poder llegar a esas personas. ¿Y cómo llegó Felipe? ¿Cómo llegó? Él le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y bueno, él le dice pues que no había quien le enseñe, él no sabía a quién se refería, de quién hablaba la Biblia, o lo que él tenía. Entonces, hermanos, allí él tiene el campo abierto para poder compartir el Evangelio. Entonces, es muy importante, hermanos, que el Evangelio personal, ¿cómo lo presentamos? Como les decía hace un momento, tenemos que tener, hermanos, mucha sabiduría para presentar el Evangelio, porque la gente toda no piensa igual. Hay unos que reciben con gozo inmediatamente, pero otros no. Pero si buscamos el tiempo oportuno, en una conversación, podemos estar conversando de otro tema y va a venir el tema cristiano. Entonces, cuidemos cómo presentamos el Evangelio personal. Entonces, hermanos, vemos aquí pues a Felipe que le pregunta si entiende y empieza a decirle, él no sabía a quién se refería. Como vemos, dice, y vino el acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y sentara con él. Miren, hermanos, cómo hizo ya, le dio confianza a este hombre, le dio confianza para que le hiciera subir a su carro con una pregunta, con amistad, amistosamente, ¿entiende lo que lee? Y él le dice, pues porque no tengo quien me enseñe. Y decía pues el pasaje de Isaías. Entonces vemos, hermanos, cómo dice el eunuco le dice pues a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, anunció el Evangelio de Jesús. Cuando él leía, hermanos, no sabía si se refería a un profeta, se refería al pueblo judío, o a quién se refería, él no sabía. Entonces, porque también, hermanos, muchos exégetas bíblicos dicen que no se refiere a Jesús, sino se refiere a algún profeta, probablemente al profeta Isaías, porque la tradición dice, hermanos, que el profeta Isaías, el rey Manasés, el más malvado de todos los reyes, lo mandó, hermanos, a cerrar, lo partieron en dos. Dice la tradición, la Biblia no dice, la tradición, y que así murió Isaías. Otros dicen que Jeremías, pero tampoco no puede ser Jeremías porque acá habla de que se humilló, como oveja fue al matadero. Y si bien es cierto Jeremías, un hombre, un profeta, hermanos, tan amoroso, tan sensible, que él lloraba por su pueblo, pero también se quejaba. También se quejaba, muchas veces se quejó de su suerte, de cómo lo trataba. Entonces, y también dicen otros sectarios que se refiere a los judíos actualmente porque no tienen templo, no hacen sacrificios y que solamente el sacrificio personal de una persona le agrada a Dios y que así podían, servir a Dios. Pero, hermanos, no se estaba refiriendo a eso, sino se refiere al Señor Jesús. Como todos sabemos, se refiere, hermanos, al Señor. Entonces, Él explica todo
teniendo ya, hermanos, un punto, él se va hasta el principio y luego a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera le va explicando, le va enseñando cómo sería su predicación de Felipe, hermanos. Probablemente era muy didáctico y le hace entender a este eunuco, le hace entender, pues, hermanos, que el Evangelio es sencillo. Él puede entender cómo Cristo vino, que su Padre lo envía, él vivía en el cielo, bueno, hermanos, como a veces enseñamos a los niños, como para que ellos entiendan. Y su Padre lo destronó, lo mandó a la tierra y bueno, y él subió a la cruz, murió para perdonar a todo el mundo. Y bueno, y así progresivamente, seguramente, hermanos, que le habló y este hombre entendió, Y fue, hermanos, él tenía hambre de Dios, Y como él tenía hambre de Dios, él pudo tener un conocimiento, entender lo que le enseñaba Felipe. Muchas veces, hermanos, mucha gente que no tiene ese hambre de Dios, esa sed de Dios, lee la Biblia y dice: yo no entiendo nada de la Biblia. La Biblia para mí no significa nada. No la entiendo simplemente. ¿Por qué, hermanos? Porque la leen como cualquier libro, no como la palabra de Dios. Entonces esa palabra no llega al corazón, porque la leen como cualquier novela, cualquier libro. Pero este hombre quería saber, tenía sed de Dios. ¿Cómo, hermanos, tenía la capacidad económica para haberse comprado? Y él venía leyendo, hermanos, dice de que en esos tiempos, pues, un obrero, vamos a decir, si trabajaba un año, no podía comprarse el libro, porque era caro. Y los mismos judíos no tenían ellos cada uno un libro, sino guardaban cada semana en la sinagoga, leían la palabra, la estudiaban, les enseñaban, pero todo guardaban bien guardado para que no se maltrate, para usarlo nuevamente. Entonces no era personal, sino era de toda la comunidad de la sinagoga. Entonces, hermanos, vemos cómo este hombre tiene ese dedo. Y así nosotros podemos también, hermanos, ver cómo hay tanta necesidad, tanta gente, hermanos, que tiene ese deseo de conocer a Dios, pero no hay nadie quien le enseñe, porque estamos pensando siempre en lo alto, estamos pensando en ser pastores de una iglesia hermosa, grande, que tenga todas las comodidades. Estamos buscando comodidad personal. Muchos hermanos, yo he sido secretaria en muchos años de la iglesia donde yo congregaba, y cuando nuestros pastores viajaron, tuvimos que cambiar de pastor, recibíamos cartas, hermanos, pero con unos pedidos, pero creo que como piden los gerentes. Entonces, no es así, hermanos. El servicio a Dios tiene que ser con humildad. Tiene que ser el llamado de Dios. Como eran nuestros pastores, como fueron, hermanos. Los dos, yo a la iglesia que asistí he tenido dos pastores que ya no están aquí en el mundo, están con el Señor, pero hombres de Dios, hermanos. Hombres que amaban a Dios con todo su corazón y que no vieron la economía, sino vieron, hermanos, dar el servicio, dar los pastos verdes, adoctrinarnos, crecimiento espiritual. Eso es lo que ellos buscaban en su congregación, que su congregación creciera, que madurara. Y así fue, hermanos, que de esa iglesia hemos salido tantos líderes, porque hemos muy bien cimentados, hermanos, por nuestros pastores,
Y el siguiente pastor, pues, que entró también, hermanos, tuvo una buena labor. Entonces, eso es lo que se debe buscar. Y que el Evangelio, hermanos, pues, pueda ser extendido por todo lugar. Porque esa es la meta, hermanos. Que el Evangelio llegue a todo el mundo. En este caso, personalmente, que estamos tratando, también tratemos, hermanos, de evangelizar personalmente a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestras amistades, no imponiendo, que ellos puedan sentir, que ellos puedan solos entregarse al Señor. Y eso es bueno, hermanos. ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuánta necesidad? Ustedes, hermanos, no se imaginan la necesidad que hay en el mundo, en nuestras ciudades, hermanos. Necesidades que he podido, hermanos, por la gracia de Dios y con mucha humildad, compartir con personas que han estado en un parque, sentadas, y con mucha cautela preguntarles, hermanos, si tienen un tiempo para escuchar la palabra. Y así, hermanos, llegar al corazón. Y cuántas veces hemos encontrado gente con muchas necesidades espirituales y también, hermanos, enfermos que querían que oremos por ellos, y bueno, fue hermoso. Entonces tenemos, hermanos, no nos quedemos, hay que predicar el Evangelio, hay que sembrar la semilla. Y tal vez nosotros le hablamos y no se van a entregar al Señor, pero va a venir más tarde, la semilla va a crecer. Otro hermano le va a hablar y se va a entregar al Señor. Así que, hermanos, no tengamos pena ni temor de evangelizar. Personalmente es bueno el trabajo personal, como decíamos antiguamente. Y vemos así, pues, cómo ¿cómo le hablaría a Felipe? Yo me imagino que fue algo, pues, un mensaje, hermanos, tan excelente, que inmediatamente este eunuco, dice, pues, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren, hermanos, él expone el Evangelio, y este hombre que tenía la necesidad, que quería ser un hijo de Dios, quería entregar su vida a Cristo, y él en esa conversación que tiene va creciendo su fe, y cuando le hace una petición, que hay agua y que él quiere ser bautizado. Felipe, ¿qué le contesta? Le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, hermanos, él creyó, y eso lo pidió, hermanos, que ser bautizado. Entonces, hermanos, el bautismo es un símbolo de identificación, hermanos, con Jesús, con su muerte y su resurrección, ¿no? Cuando entramos, pues, hermanos, al agua y generalmente el bautismo no es por inmersión, es en el agua. Entonces, hermanos, entramos al agua, estamos sepultando, hermanos, estamos identificándonos, hermanos, con la muerte cuando estamos en el agua y cuando salimos con la resurrección de Cristo. O sea, el agua no nos está lavando nuestros pecados.
pero nos está identificando con su muerte y resurrección. Es parte, hermanos, de del arrepentimiento que hemos tenido y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Quién lava nuestros pecados? Es Cristo. Él es el que nos lava con su sangre preciosa, pero es bueno, hermanos, ser bautizados, no quedarnos solamente con que haber recibido el Evangelio, sino el siguiente paso es el bautismo en agua y posteriormente, pues, y se cree, hermanos, que cuando Felipe es arrebatado, después que lo bautiza, dice el Espíritu Santo lo arrebató. Y se cree que Felipe, al ser arrebatado por el Espíritu Santo, lo bautiza también con el Espíritu Santo a este hombre. Y vemos, hermanos, para Dios para Él no hay excepción de personas, pues Él no dice, no puede venir aquí a mi redil, no, hermano, sino Él, toda persona que acepte a Cristo como su Salvador, él, hermanos, puede ser hijo de Dios. Sí, como este hombre, por fe, aceptó a Cristo, pide ser bautizado y probablemente también fue bautizado con el Espíritu Santo, entonces ya era un hijo de Dios. Todo el mundo, porque Cristo murió por todo el mundo, y todo aquel que quiera, que acepte a Cristo, que se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador, puede, hermanos, ser salvo. Y así, hermanos, vemos cómo este hombre se fue gozoso, se fue muy gozoso, muy feliz, libre de las cadenas de esclavitud del pecado, a seguir. Y se cree que fue uno de los primeros evangelistas, pues, allá en su tierra. Es más, algunos dicen que probablemente fue el primer misionero del África. Otros dicen que hasta la reina se convirtió a Cristo. No sabemos, hermanos, ya no se sabe nada de él, pero la tradición siempre cuenta algunas cosas. Lo importante es que él ganó su salvación. Y así, hermanos, el Evangelio es para todo el mundo. Nosotros como creyentes tenemos que compartir la palabra. No nos quedemos callados. Tenemos la oportunidad de hacerlo en nuestros trabajos, con los vecinos, con la familia. Y el tiempo, hermanos, se agota, el Señor viene pronto. Y tenemos que trabajar porque hay mucha necesidad en este mundo. Pues el Señor dijo que los campos ya estaban blancos para la siega. Y así es, hermanos, hay tantas personas, tantas almas que anhelan, hermanos, conocer la gracia de Dios, que anhelan arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador. No nos quedemos callados, no anhelemos grandezas. Si el Señor nos manda al desierto, pues vamos a ir. Felipe fue obediente. Posteriormente, hermanos, a Felipe, pues dice que lo dio a una ciudad que se llamaba Azoto. De ahí él va por distintas ciudades predicando el Evangelio hasta que llega a Cesarea. Y 25 años después, el libro de los Hechos lo menciona con sus 4 hijas que eran profetizaban, dice. O sea, él sigue fiel al Señor. Hermanos, seamos fieles a Dios, trabajemos, sirvamos a Dios con alegría. No importa el lugar donde Dios quiera que trabajemos, recibámoslo con gozo, porque es un servicio para nuestro Dios. Vivamos en santidad, en amor, porque Cristo viene. Dios les bendiga. Amén.